Nos encontramos en esta ocasión en el Parque de la Ciudadela de Barcelona. Vamos a hacer un programa especial con el historiador don Rafael María Molina. Vamos a hablar de un tema que es la degradación de costumbres en el mundo actual. En primer lugar, don Rafael María Molina, ¿por qué ha querido hablar de este tema? Bueno, porque sí, enseguida acepté porque es una cuestión de las más importantes que tenemos en el mundo actual, porque es que, por ejemplo, recuperar el sentido correcto de belleza estética y a todos los sentidos, música, arte, arquitectura, apariencia, pues es absolutamente esencial. Aunque parezca una cuestión menor, no lo es muy importante. Y todas las costumbres, por ejemplo, el hundimiento de las costumbres viene de ahí. Claro, Alfonso Guerra dijo que iba a haber una revolución cultural en España y que España no lo iba a reconocer nadie, ¿no? Lo dijo con términos más groseros. Y es verdad, se ha dado así, no tiene nada que ver esta España con la España de su niñez, por ejemplo. De mi niñez ya empezaba, porque son los años 80, ya empezaba, pero es verdad que desde los años 80 aquí la degradación ha sido absoluta. Y si nos vamos a principios de siglo, o vamos a la España tradicional, que es la auténtica España, pues sí es evidente que todo ha cambiado a 180 grados, ¿no? Decía Pío Moa, por ejemplo, que antiguamente, en los años 50, todo lo relacionado con el sexo, las aberraciones y depravaciones, pertenecía al ámbito más privado, y en cambio la religión estaba por todas partes. Dice, y hoy en cambio nos han construido un mundo en el que todo se ha girado 180 grados y es justo al revés. El sexo y las perversiones están por todas partes y la religión te dicen que pertenece a la esfera más privada. Es el mundo al revés. Claro, vamos a ir analizando esta degradación, ¿no? En primer lugar, se ve en las modas y en las costumbres, ¿no? Por ejemplo, Barcelona, que es una ciudad turística de veraneo, la gente va muy mal vestida en general, ¿no? Realmente es un nudismo prácticamente en muchas épocas del año. Sí, en casi todas partes, más en ciudades quizá con mar como Barcelona, donde bueno, el tráfico de barcos siempre ha permitido pues una mayor libertad de costumbres, para mal evidentemente, pero en todas partes es así, ¿no? El turismo en su momento hizo mucho daño, el turismo masivo en España, porque fueron las turistas, pero ya en los años principios de los 60, medio desnudas por las calles, por las playas, fueron las que enseñaron a las jóvenes españolas realmente la inmoralidad, y así fue. O sea, puede parecer algo exagerado, uy, qué extremo, no, es que así fue. Y bueno, y son cuestiones que se han extendido a la totalidad de las personas hoy en día actualmente, y es impresionante ver, ¿no?, como a principios de los años 60, hasta principios de los años 60, los jóvenes, los hombres y mujeres, los chicos y chicas iban con los hombres con sus trajes, sus chaquetas, y las chicas bien vestidas, pero que no necesariamente no era cuestión de elitismo, ¿no?, porque las personas también de menor capacidad económica pues también iban con sus trajes más modestos, pero bien vestidos. Y como a partir de finales de los 60 todo cambió. Hombres y mujeres empezaron a vestir desastrosamente, las mujeres ya con pantalones y de forma desarrapada, y los hombres cada vez peor. Y bueno, no hay más que pasear por la calle y ver cómo vestía la gente en los años principios, hasta principios de los 60, y como he visto hoy en día. Es un universo al revés. Carlos nos cuenta esa anécdota de la Galicia profunda, ¿no? Que cuando vino la cultura del destape en las playas, pues las ancianas de Galicia de toda la vida, que iban ahí de negro, iban ahí tradicionales, pues apedreaban, ¿no?, a las turistas que venían de fuera, pues a degradar las costumbres, ¿no? Claro, así fue. Hoy puede hacernos gracia, ¿no? Nos puede hacer reír, pero es que lo que decían aquellas señoras mayores tenía mucho sentido, porque ellas habían sido inculcadas, les habían inculcado, habían crecido con unos valores de honestidad, bueno, pues de virtud en la medida de lo posible, por lo menos como ideal, y estaban plenamente convencidos de ello. Y veían que ese mundo se derrumbaba y venía un mundo absolutamente lleno de abominaciones, en la estética, por ejemplo. Y es normal que al principio reaccionaran así. Sí está mal que las mujeres especialmente vayan mal vestidas, indecentemente vestidas en la calle, mucho peor y más grave es que lo hagan en el templo de Dios, en la iglesia. Sí, bueno, también quizá en otros momentos había grupos de mujeres piadosas que en las iglesias pues les decían con caridad a personas, a mujeres mal vestidas, que no podían ir vestidas así, o incluso pues en algunas iglesias muchas veces pues se daba a las mujeres, en algunos casos, pues blusas o camisas para taparse los brazos, o faldas más largas. Pero bueno, eso hoy por desgracia se ha perdido, y bueno, pues muchos sacerdotes tendrán responsabilidad, porque si no, o sea, es verdad que hay muchas mujeres que incluso hoy en día van a misa, muchas chicas jóvenes que parece que vayan o a la discoteca o a la terraza de los bares, ¿no?, tal como van vestidas, ¿no? Y entonces, pues claro, el sacerdote tiene mucha responsabilidad.
Bueno, no todo está perdido porque hay capillas en donde se sigue haciendo, ¿no? Pues dan estos paños para que las mujeres se cubran en la iglesia, para que entren bien vestidas, también el uso del velo. Esto es muy importante. Yo quería hablar ahora, aparte de las modas, que es algo que hemos denunciado mucho en este canal, ¿no? Esas modas que arrastran al fuego infernal, ¿no? Como dice la cancioncita de Fátima, ¿no? La Virgen dijo que hay modas que ofenden mucho a nuestro Señor. Quiero hablar, por ejemplo, de la desaparición de las tiendas antiguas de toda vida, ¿no? Tiendas tradicionales, siendo sustituido por los centros comerciales, ¿no? Por las franquicias, ¿no? Entonces esto quita la personalidad de los pueblos, ¿no? Te meten un McDonald's en todos los sitios, te meten los centros comerciales con luces de neón. Entonces parece que no, parece una cosa insignificante, pero va desapareciendo la cristiandad. Antes era una ciudad tradicional donde eran unas tiendas bonitas. Yo me acuerdo incluso de las farmacias, ¿no? Farmacias antiguas, que eran, aún quedan algunas que son muy bonitas, ahora ya pues son como edificios sin alma, sin personalidad, ¿no? Y esto contribuye, cuando vas por la calle, ya desaparece lo bello, ¿no? Es como lo funcional. Sí, plenamente de acuerdo. Y así es. Ya en su momento, en los años 30, José Antonio Primo de Rivera denunció eso. Y en los programas de Falange de aquella época estaba la protección del comercio tradicional contra las grandes superficies que empezaban a aparecer. Pero es verdad que cuando ha llegado al paroxismo este fenómeno es actualmente, ¿no? Eso es una manifestación más del globalismo, ¿no? La desaparición de las estructuras tradicionales de vida en las ciudades, por ejemplo, para ser sustituidos por grandes franquicias multinacionales sin alma. Esto en Barcelona se ve mucho. En todas partes. Pero es verdad que, por ejemplo, en Madrid y otras ciudades sobrevive un poquito más el comercio tradicional, pero en Barcelona, por ejemplo, se ve plenamente como, bueno, han desaparecido en los últimos años, pero muchos cientos de comercios tradicionales. Y eso, evidentemente, tampoco es casualidad, ¿no? O sea, al final se van erigiendo ciudades, se erigen ciudades sin alma, ciudades donde todas son iguales. Al final, San Francisco de Estados Unidos, Chicago, Londres o cualquier ciudad española, pues son iguales, ¿no? Y eso también es, evidentemente, forma parte, no es casual, forma parte del proceso de arrancar el alma tradicional de los pueblos. Como tenemos muchos temas, para irlos tratando todos, vamos a ir ya con otro que es muy grave, que es una muestra de revolución cultural y de degradación, ¿no? La música, por ejemplo, cuando entras en cualquier panadería, en cualquier cafetería, en muchas de ellas tienen música moderna de reggaetón que es degradante y te la ponen ahí de fondo a todo volumen. A veces pides que la bajen o que la quiten y no pueden porque dicen, no, no, el dueño ha dicho que la tengamos a este volumen, ¿no? Debe ser una técnica comercial para que entre más gente, para que haya un ambiente más de discoteca, y esto es una degradación, ¿no? A veces no puedes tomar ni un café tranquilo sin que pongan una música asquerosa, aberrante. Sí, estos temas ya los toco muy bien, y usted también, en los documentales de Navasco. Por ejemplo, el profesor Barraicoa, que es un gran experto en sociología y en arte, lo habló muy bien de... Todo forma parte del mismo proceso general, que es la degradación del mundo tradicional. La destrucción del arte en su conjunto ha sido una de las piezas esenciales para el triunfo del globalismo, y así estamos, ¿no? La música ya desde los años 30 pues inició un proceso de degradación en la que estamos muy metidos, y lo estamos viendo, ¿no? Cada vez va peor, ¿no? Pues empezó en su momento, pues bueno, música pop, rock, no sé qué, y claro, y hoy en día, que sí, en su momento gustábamos a los jóvenes, tal, pero es verdad que suponía un corte y una ruptura total con lo que era la música clásica a diferentes niveles, que siempre había existido, que había representado pues la música tradicional, también las músicas tradicionales folclóricas, etcétera. Todo eso fue desapareciendo, y como el proceso de la revolución cultural o contracultural nunca se detiene, o sea, la degradación siempre va para atrás. Tú hoy escuchas los grandes, bueno, los músicos, o sea, los grupos de música o cantantes clásicos de rock o pop de los años 80, y comparado con hoy en día, pues parecen monumentos del arte hoy en día. Pero es que la degradación se va pervirtiendo cada vez más y no tiene freno. Y hoy hoy es el reggaetón, que es una música infame, por llamarlo música, absolutamente infame, y está por todas partes, por ejemplo, ¿no? Pero forma parte de todo el proceso de la destrucción general del arte, de la arquitectura, los museos, el arte moderno, que ha supuesto una catástrofe para lo que era la conservación auténticamente de la belleza tradicional, y lo vamos viendo. Pues, por ejemplo, es esencial. Por eso recuperar será cuando la Iglesia y la sociedad y la cristiandad se restauren, será esencial recuperar el sentido de la belleza, porque si no, no podrá ser restaurada una sociedad cristiana en su sentido más amplio, ¿no? Pues música, arte, arquitectura, apariencia estética, y todo eso forma parte de lo mismo. Y es verdad que, por ejemplo, ni el tema del reggaetón, como usted citaba, pues es verdad, eso se ve muy claramente. Y ahí se demuestra también la hipocresía general, porque, por ejemplo, ahí nos dicen, enseguida las mujeres parece que se sienten agredidas, o al más mínimo comentario, a la más mínima cosa. Y en el reggaetón, por ejemplo, las letras que tiene, por llamarlo de alguna manera, son absolutamente degradantes para la mujer, y nadie dice nada. Es como la pornografía, ¿no? Que parece que está ahí y
Correcta, ¿no? Es una infamia, pero los poderes la permiten y la promueven. Es que realmente el reggaetón es pornografía musical. Es aberrante lo que allí se dice, las letras, y parece que no tiene importancia, pero degradan. ¿Cuántos jóvenes están escuchando reggaetón todo el día? Los padres no dicen nada, no hay una referencia moral, ¿no? Y por eso también hay tanta adicción al sexo, a la pornografía. Sí. Hoy en día está penalizado, por ejemplo, que unos obreros de toda la vida, bueno, pasa una chica guapa, le hagan un piropo normal o simpático, siempre que no sea algo evidentemente grosero. Eso está penalizado hoy en día, pero en cambio las músicas horribles, espantosas, que degradan a la mujer y la llenan de insultos, eso es libertad artística. Y los datos que la pornografía está muy extendida entre los jóvenes. Niños ya de a partir de 11, 12 años son adictos y consumidores frecuentes de pornografía, ¿no? Y esto parece algo normal, que no pasa nada, pero no saben los padres el monstruo que hay en casa, ¿no? Sí, ahí la extensión a todos los niños del uso del móvil, del celular, del móvil, teléfono móvil, pues ha hecho un daño enorme, porque los niños realmente, los menores, no deberían tener móvil, pero hoy en día cualquier menor tiene a dos clics del móvil toda la pornografía del mundo, y eso es una infamia. Para ir acabando con este tema, ¿no? Que vendrán modas que ofenden mucho a nuestro Señor, también hay los pecados que más almas llevan al infierno son los de impureza. Hay que decir que si no fuese poco ya que las mujeres vayan mal vestidas, no solo eso, indecentemente vestidas, sino como prácticamente desnudas muchas veces, ¿no? Me acuerdo que hasta las prostitutas de principio del siglo XX vestían con faldas hasta los tobillos, ¿no? Y hoy en día es una degradación total, ¿no? Evidentemente, todo forma parte del proceso de burdelización de la sociedad, como alguien ha señalado, y es lo que comentábamos al principio, ¿no? La extensión de lo que son lo que es todo relacionado con la impureza en un sentido máximo y las aberraciones puestas como ejemplo absoluto. Y bueno, esa es la situación en la que estamos, pero la destrucción de la moda también, de la ropa, de la apariencia estética, ha sido una de las cuestiones clave en la destrucción de las costumbres. Pero no solo en las mujeres quizá se ve muy claramente, pero los hombres también, ¿no? Antiguamente, ya digo, o sea, los hombres con traje, con su corbata, bien vestidos, y hoy en día cualquiera, o sea, con unos pantalones cortos en verano desastrosamente, también en misa, también en todas partes, y nadie dice nada. Y bueno, por eso también yo animo a la gente a que, bueno, yo en la medida de mis posibles también lo hice, en la medida de mis posibilidades. O sea, aunque parezca que no, animo a la gente a vestir bien en la medida que pueda, porque no se trata de gastar dinero, sino de vestir con ropa modesta, a cada uno su posibilidad, que muchos no tenemos muchas posibilidades, pero con cierta elegancia, porque por ejemplo yo antes también vestía a veces con camisetas, con polos descuidados, pero ahora prefiero más vestir con camisa y americana, porque es como poner mi granito de arena a la recuperación de las costumbres, porque es que si no, si todo hacemos al final, nos sometemos a todas las modas contraculturales que realmente son anticristianas, pues le hacemos el caldo gordo al enemigo, ¿no? Poco a poco tenemos que poner iniciativas de resistencia para facilitar la restauración de la cristiandad cuando ésta llegue. Vamos a seguir analizando este proceso de degradación con el cine. Por ejemplo, hoy en día, salvo honrosas excepciones, porque hay películas católicas, ahora han hecho una de Los Cristeros, hay películas que merecen mucho la pena y están bien hechas, ¿no? Con decencia cristiana, pues salvo estas honrosas excepciones, el cine hoy en día pues contiene siempre escenas sexuales, ¿no? O sea, es muy raro una película comercial que no las tenga. Sí, es evidente que forma parte es una de las componentes más importantes de la destrucción de las costumbres, pero no de ahora, sino de siempre. Ya, por ejemplo, hoy en día vemos películas de los años 60, por ejemplo, que parecen muy inocentes comparadas con las de hoy en día, pero ya se empezaba a meter el erotismo por todas partes, ¿no? Por ejemplo, era mucho más disimulado que hoy en día, pero se empezaba a meter. Hoy vemos películas, por ejemplo, de directores de cine norteamericanos en blanco y negro que parecen muy clásicos de hoy en día, ¿no? Dicen Willy Wilder, no sé qué, pero luego ves sus películas y ya en aquella época eran destructoras de la sociedad. Todo eso, para llegar al cine actual, ha tenido que haber unos principios, ¿no? Y eso, los principios ya vienen de muy lejos. Y el cine y la televisión actual, hoy el cine quizás está más en decadencia, se habla más de la televisión, las series de televisión, las plataformas, todo, pues es la impureza y la sodomización, nunca mejor dicho, al máximo, ¿no? Por eso hay que intentar evitar, procurar. Realmente es lo que es el cine actual, salvo excepciones honrosas, y las series de televisión actuales, es necesario en su gran mayoría boicotearlas. No solo el cine y la televisión, sino también el teatro. No olvidemos que la mayoría de monologuistas siempre emplean el tema sexual, el tema verde, también a veces anticlerical, metiéndose con la iglesia, parece que es lo que vende, ¿no? Eso también, no digamos nada, la literatura, las novelas que se hacen también contra la iglesia, como desde el Código da Vinci y otras también peores. O sea, es que realmente todo, abarcan cine, televisión, teatro, revistas, periódicos, eso no hay un medio, incluso los carteles publicitarios, los carteles del móvil, todo, nos están invadiendo siempre de anticristiandad.
Sí, no hay el más mínimo rigor histórico. Estamos acostumbrados a oír barbaridades que son plenamente falsas, ¿no? Como por ejemplo que los cristianos destruyeron la cultura clásica, que se quemaron la biblioteca de Alejandría, que se representaron siempre la oscuridad, que destruyeron el saber del mundo clásico, y todo eso lo oímos continuamente, ¿no? En las películas, en el cine, cuando hay películas de ambientación medieval, por ejemplo, siempre la iglesia son unos malvados, siempre unos sacerdotes terribles que esclavizan a los campesinos, que el héroe de las películas medievales hoy en día siempre es alguien que es escéptico, alguien que es blasfemo, alguien que ya no cree en Dios, no sé qué, cuando precisamente las curiosidades de la Edad Media era plenamente cristiana, ¿no? Te tergiversan todos los valores, te tergiversan todo, ¿no? El teatro, todo forma parte del proceso de destrucción de la sociedad. Hoy, por ejemplo, vemos cómo está muy de moda, puede parecer una tontería, ¿no? Pero tiene su importancia, ¿no? Como las obras de teatro clásicas, cuando se representan, son muchas veces tergiversadas, cambiados los párrafos, cambiados los textos, cambiados los guiones, te tergiversan la obra clásica y, por ejemplo, te las adaptan al mundo actual, vestidos actuales, cambiado el tema, o sea, se elimina cualquier vestigio de religiosidad. En fin, por ejemplo, se llegan a hacer, por ejemplo, representaciones a veces pues de obras clásicas españolas, por ejemplo, ¿no? Con la temática religiosa totalmente eliminada, cuando nuestros clásicos como Calderón, López, etcétera, pues eran plenamente católicos, ¿no? Y no digamos... Amanta, así hay un montón de ejemplos. No digamos nada, series como, bueno, películas como Barbie, que han tenido tanto éxito, donde ya presentan la ideología de género abiertamente, ¿no? Y bueno, y mucha gente le gusta, está encantada de ese mundo Barbie, y es una revolución en toda regla, y parece ser, bueno, ha habido reacción católica no protestando, ¿no? Contra esta manera de lavarnos el cerebro. Sí, porque estamos pasando ya los momentos plenamente actuales, ya en los años, desde hace 1 o 2 años, 2 o 3 años, estamos pasando ya de que el cine y la televisión pues son agentes de perversión de la sociedad, pasamos a lo que ya se está convirtiendo en series de televisión y series y programas y películas de tesis. O sea, ya en el momento ya lo que están haciendo es introducir todo. O sea, son películas y películas de televisión y series para convencerte de tus tesis, ¿no? Entonces ya no hay ningún componente artístico, no son, por ejemplo, pues esa que me cita usted, pues son todo pues para meterte las ideologías de género y el mundo LGTBI y todo por todas partes y como única verdad oficial. Ya son, antiguamente, hace principios del siglo XX se hablaba de las novelas de tesis, ¿no? Pues ahora son cine y series de tesis, ¿no? Pues ahora ya pues todo, por eso es verdad, hay mucha gente, no soy yo, mucha gente que sabe más yo de estos temas ha denunciado también el mundo, el wokeismo, ¿no? Que el cine woke, las series de televisión woke desde hace unos años, que suelen fracasar en taquilla porque a la gente le gusta, pero te las siguen metiendo en vena continuamente. Sí, está claro, como decía Mariano Arnal, ¿no? Todas las series, películas están cargadísimas de ideología, pero meten una doctrina y de manera más sutil a veces, de manera más descarada ahora, pero está ahí, ¿no? Está la revolución y eso va calando, ¿no? En las almas. Por eso hay que reaccionar y hay que oponerse, no tenemos que tener medias tintas. Vamos a hablar de otro aspecto que parece menor, pero no lo es. Por ejemplo, Barcelona es uno de los sitios de turismo de borrachera, ¿no? Vienen pues muchos extranjeros, vienen aquí a emborracharse. Esto realmente también contribuye primero a degradar moralmente las calles, no hay más que ver cómo visten, cómo actúan, que vienen aquí a pecar, pero también el hecho de que a veces los propios orines dejan todo de vomitinas y sobre todo los servicios de limpieza de las ciudades no limpian como corresponde. Barcelona está sucia. Hemos pasado por el casco viejo y olía la calle a orín, estaba repugnante, ¿no? Incluso no sé dónde están los servicios de limpieza porque no limpian, está todo lleno de hojas de basura, las papeleras están llenas. Esto no pasaba antes. Bueno, el caso de Barcelona es todavía más flagrante, porque la ciudad está muy sucia de siempre y el turismo basura está por todas partes, pero en general es un fenómeno que ocurre en toda España. Yo soy enemigo, lo reconozco abiertamente, del turismo masivo. Detesto a los turistas, salvo excepciones, porque realmente no han aportado prácticamente nada. Esto es que mucha gente dice, ay, no, el turismo, no sé qué, que nos han destruido el país, nos han destruido la industria, nos han destruido la agricultura y nos quieren sustituir y hacer un país que viva solo del turismo, ¿no? Yo detesto los turistas, detesto el turismo y cuando se restaure la cristiandad habrá que permitir solamente turistas, no me refiero a un elitismo económico, pero de gente culta y que quieran venir pues a monumentos y a la cultura de verdad. Al turismo de borrachera, que es el que tenemos en España, hay un 80%, no nos sirve de nada y habría que echarlos de España. Vamos a hablar de un tema más grave como es el de las blasfemias. Hoy en día se blasfema mucho. Y no solo esas blasfemias públicas, sino también la gente al hablar cotidianamente dicen una blasfemia, nombran la Sagrada Forma como algo cotidiano, como gracioso, y esto está muy generalizado. Hay mucha gente, incluso católica, que las dice, ¿no? Las dice sin querer, pero esto también hay que cortar con ello, ¿no?
Sí, es evidente, ¿no? Pues la blasfemia también. Antiguamente estaba penada en el Código Penal, hasta la época de Franco, hasta la muerte de Franco, estaba penada, te podía caer una multa fuerte si blasfemabas en público. Bueno, todo eso se perdió, por desgracia se ha ido perdiendo, y la blasfemia a todos los niveles está por todas partes, ¿no? Y eso pues es una evidencia, ¿no? Pero bueno, sí, en un sentido amplio, blasfemias están absolutamente, porque bueno, toda la producción legislativa de los parlamentos autonómicos y el Congreso de los Diputados pues está llena de blasfemias continuamente. Pero las blasfemias disfrazadas de humor y de... Hoy, por ejemplo, pues vemos mucho como el humor se ha convertido, supuestamente humor, en vehículo de odio, ¿no? Se ve mucho, ¿no? En la televisión autonómica catalana, pero en todas partes, ¿no? Usted mencionaba antes, y es verdad, ¿no? Los monólogos de estos supuestos... España está llena hoy en día, y Europa en general, el occidente, de graciosos, graciosetes, graciosillos, chistosos, humoristas. Hoy en día tenemos un overbooking de, si se permite la palabra anglosajona, de humoristas y de chistosos y de graciosos, graciosillos por todas partes y en programas, en monólogos, y que normalmente, pues al final todo es sexo y blasfemias. Vamos a hablar de otro aspecto también importante, es que va todo unido, ¿no? Parece a veces menor, pero que entre uno que es menor y otro que es mayor, todo va contribuyendo a degradar la cristiandad. La infantilización de la sociedad, ¿no? Vemos, por ejemplo, adultos ya, gente de 40 y 50 años que están todavía con los videojuegos o viven como adolescentes en algunas cosas, ¿no? Visten también a lo mejor como un rapero, gente ya hecha y derecha. Entonces, esto también se ve en el cine, ¿no? Por ejemplo, los diálogos son también más infantiles, más simples. En la televisión nos quieren hacer, o sea, ya hoy en día no puedes debatir con seriedad, con profundidad, con rigor, ¿no? Es el culto de lo superficial, de lo trivial, de lo infantil. Sí, así es, ¿no? La infantilización está por todas partes y es muy habitual, por ejemplo, hoy en día ver a gente de 40 o 45 años, algo que hasta hace poco hubiera sido impensable, pero es muy habitual, gente de 40 o 45 años con la gorra al revés en la cabeza y con monopatines haciendo ellos creen que queda muy bien y están haciendo el ridículo, ¿no? Pero es un ejemplo, ¿no? Y está por todas partes, ¿no? Pero bueno, es verdad que, a ver, la infantilización en el buen sentido de la palabra, Santa Teresita, todos hablaron de la infancia espiritual, por supuesto, y para entrar en el cielo que tenemos que hacernos como niños, por supuesto. Hay un concepto de la infantilidad que es bueno plenamente y no tenemos que perder nunca nuestra alma de niños. Con la mayor inocencia que podamos. Pero hay una infantilización perversa y pervertida que es la que influye en la que la tenemos en la sociedad y la que nos meten los poderes. ¿Y qué es eso? ¿No? Pues que la gente, pues hoy en día, si uno pone en la televisión, ¿qué anuncian? Pizzas, comida rápida. Y anuncios llenos de sexo, ¿no? O sea, solo se apela a los sentimientos más básicos, y ya está. O sea, eso también es infantilización, es tener a la gente entretenida, pues eso, con 40, 45 años, con solo el fútbol, solo los videojuegos. Sí, a mí también me gusta el fútbol, lo reconozco, pero no puede ser el centro de tu vida, el centro de la sociedad, ni los videojuegos a los 40 o 45 años, ¿no? Por ejemplo. Y es verdad que cuanto menos pensemos en las cosas serias, ya le viene bien a los poderes del mundo. Pero decía don Gil de la Pisa que son muy inteligentes los de la sinagoga de Satanás, ¿no? Porque todo está perfectamente estructurado, ¿no? Por ejemplo, para infantilizar la sociedad ya se encargan de quitar las humanidades, ¿no? Por ejemplo, la filosofía, hoy en día la lógica, la retórica, la oratoria, esto no se da en las escuelas. Yo no veo ningún joven que recite a Cicerón como antiguamente. Hoy en día pues se habla de compañerismo, de trabajos en equipo, de tolerancia, pero no se enseña nada, ni se enseñan ni los ríos, ni las montañas, ni nada de nada. No hay más que ver el nivel de los debates en el Parlamento, el Congreso de los Diputados, para ver el desastre que tenemos de la educación de la gente que se ha sido educada en las últimas décadas, ¿no? El nivel infame de expresión. Tú coges los diarios de sesiones actuales o ves como los debates del Parlamento actual y los diarios de sesiones de hace un siglo, vamos, con unas citas clásicas, con un conocimiento de la historia por parte de los diputados, con una elegancia en las construcciones sintácticas de las frases y todo, que ves como es una demostración evidente del hundimiento de la sociedad. Incluso antiguamente los del Partido Comunista iban con traje y corbata y hoy en día pues cualquiera va con camiseta, va de cualquier manera con mochilas al Congreso para degradar la política y convertirlo en un show, ¿no? En un show que, bueno, se creen muy graciosos, pero ellos están viviendo a costa de la gente. Claro que en el fondo es todo hipocresía absoluta, porque luego ellos exigen, los políticos, a los ujieres y a los funcionarios del Congreso que vayan muy bien vestidos, y a una serie de profesiones exigen pues llevar muy bien vestido, que está bien que se exija, pero luego ellos, como los políticos, sintiéndose como una casta superior que está por encima de la ley, y lo vemos continuamente, ellos pueden ir como les da la gana, ¿no? Con camisetas, o medio desnudos a veces, o desnudas en algunos casos. Y bueno, otro de los problemas que tenemos en España, ¿no? Esa casta política que está por encima de la ley y que es una tiranía de la que algún día tendremos que librarnos. También quiero hablar que los abortos están disparados en España, parece que cada vez
quieren todavía pues más supuestos para poder abortar. Si el aborto en ningún caso, ¿no?, debe estar permitido. También la ley de eutanasia que tenemos en España ha pasado desapercibida, pero ya hay gente que pide la eutanasia, lamentablemente. Las uniones contra natura, esto está a la orden del día, ¿no? También casarse por lo civil. Y bueno, y otro dato, el número de suicidios que va aumentando porque hay un vacío existencial muy grande, y esto también los gobiernos lo silencian, ¿no? No conviene decir que hay tanto suicidio porque algo está funcionando mal. Hoy que nos dicen que tenemos tantos derechos, tenemos menos derechos que nunca, y eso pues es una evidencia. Y ya para ir finalizando, pues con la pandemia pusieron en práctica un experimento que les resultó útil, ¿no? La gente pues quedó sometida a estas medidas dictatoriales sanitarias y bueno, y puede venir otra pandemia, la gente obedece o no, porque también hay gente que ya se está empezando a cansar, ¿no? Y también este control de las ciudades de 15 minutos, que nos quieren restringir las libertades, quieren... Entonces, yo creo que en cierta manera estamos tocando fondo también con el tema de la pederastia, ¿no?, que muchos pues la quieren aprobar, la quieren legalizar. Creo que estamos bajando muy abajo para que pueda haber un resurgimiento, ¿no?, una reacción, una vuelta a los grandes ideales católicos. A ver, yo sinceramente creo que humanamente no se va a producir. Humanamente lo que tenemos que hacer es resistir, lo que el Señor nos va, a los que somos creyentes, nos va a pedir a Santísima Virgen, es que resistamos y mantengamos viva la llama de la fe. Pero humanamente con nuestras fuerzas no vamos a poder vencer al poder de Satanás que está por todas partes en el mundo. Otra cosa es que cuando llegue el momento el Señor sabrá cómo proceder a la restauración de la cristiandad, cómo proceder a los castigos que sean necesarios hacia los poderes y personas que han colaborado directamente en la extensión del poder impío. Y entonces los que queremos mantenernos de ese remanente fiel, pues tenemos que colaborar y ayudar al máximo. Pero con nuestras propias fuerzas nunca lo conseguiremos. Tenemos que, sí, luchar, resistir, mantenernos vivos y orar mucho. Porque orar sin luchar no sirve de nada. Rezar sin luchar no sirve de nada. Pero luchar sin rezar tampoco. Está claro que con nuestras fuerzas no podemos, sería voluntarismo, solo Dios puede cambiar esto, ¿no? Puede cambiar totalmente los corazones y la sociedad, pero es bueno que queden pequeños núcleos de resistencia, ¿no? Que haya cristiandad, gente pues que siga rezando el rosario, siga oponiéndose al aborto, siga denunciando, pues esto que estamos denunciando en este programa, ¿no? Todas estas medidas contra la cristiandad, y Dios de aquí puede suscitar algo, ¿no? Por lo menos que quien busque tenga una referencia, es decir, mira, aquí hay unos valientes que están defendiendo los principios católicos de siempre. Sí, yo estoy convencido que dentro de 100 años, el momento de la gente que pensamos así, de la gente que pensamos como siempre había pensado la sociedad, llegará dentro de 100 años posiblemente. No veremos la restauración de la cristiandad posiblemente, quizás sí, Dios lo quiera, pero mientras tanto lo que tenemos que hacer es mantenernos vivos, luchar, mantener la resistencia por recuperar las costumbres a todos los niveles, también en el lenguaje, en todo, como usted señalaba. Y bueno, y encomendarnos muy especialmente en estos momentos críticos a la Santísima Virgen María, que aplastará el mal y que es la mujer por excelencia, nuestra reina, nuestra madre, y a la que más odian y temen el enemigo. Y a nivel de Iglesia nos hemos dejado también la importancia de la liturgia, ¿no? Recuperando la liturgia tradicional se puede regenerar la vida en iglesias, en parroquias. Ahora pues hay una reacción, ¿no?, de los jóvenes a favor de la liturgia tradicional. Hay buenos sacerdotes que vienen ya estas jornadas, jóvenes con sotana, que quieren ser curas de verdad, ¿no?, como los de antes, buscando la santidad. No creo que por ahí también puede haber una pequeña reacción, tímida de momento, pero bueno, con el tiempo puede ir siendo más mayoritaria. Están surgiendo las semillas de la restauración de la Iglesia, de la necesaria restauración de la Iglesia, en esa tierra nueva, ¿no?, que está prometida en los textos evangélicos, en las Sagradas Escrituras, pero bueno, existe esa semilla, ¿no?, de la restauración de la cristiandad. Y lo que tenemos que hacer es extenderla al máximo, todo lo que podamos, y luchar y ser conscientes de que tenemos que luchar, pero que el esfuerzo principal vendrá del Señor. Y luego ya lo último, pueden venir tiempos recios de persecución. A nosotros nos cuesta verlo, pero puede estar ahí, ¿no? En Ucrania estaban muy tranquilos hasta que empezó la guerra. Aquí en España puede pasar en cualquier momento pues una persecución a la Iglesia y tenemos que estar preparados, ¿no? Esto ya para finalizar. Bueno, es que la persecución, por ejemplo, en España mismo nunca cesó a las personas patriotas y honradas, ¿no? Hemos tenido un terrorismo que ha matado a 1000 personas. Pues, ¿a quién mataban? ¿A quién asesinaban? Pues a las personas honradas, católicas y patriotas. Por tanto, la persecución nunca ha cesado y va a seguir y se va a intensificar. Por eso, para mantenernos firmes en estos tiempos y años tan difíciles que vienen, en los que estamos ya y en los que vienen, posiblemente en los meses o años que vengan, pues la devoción a la Santísima Virgen María, el Sagrado Corazón, San José y ser conscientes de que vamos a sufrir.
Pues muchas gracias, don Rafael María Molina. Ponemos este programa en manos de la Virgen y bueno, hemos hecho un repaso general de lo que está pasando en la sociedad, ¿no? Intentando pues ver matices diferentes, ¿no? Hemos hablado mucho de esto, pero profundizar en lo que está pasando y sobre todo poner soluciones, y la solución, como dice usted, viene del cielo.